Y yo creo que la primera pregunta que muchos nos hacemos, Laura, con respecto a este tema es ¿por qué? O sea, ¿por qué es que a la gente, hombres y mujeres, acá, a los dos en el mismo saco, ¿por qué nos da miedo la prueba de la licencia, Laura? Bueno, primero que todo, tenemos que entender que el miedo es una emoción y las emociones es la forma que tenemos de relacionarnos con lo que nos va sucediendo alrededor. Una prueba, un examen, especialmente si es algo que uno quiere mucho, por ejemplo, tener la licencia para ya poder manejar, es algo que muchos añoran. Esta prueba, pues obviamente nos va a requerir toda una serie de preparación específica y esta preparación es la que nos va a generar las emociones. Es importante, Alex, entender que el miedo no es que sea malo, el miedo es simplemente una forma de relacionarnos con algo que está sucediendo. El miedo nos puede ayudar a prepararnos. Por ejemplo, un poquito de miedo puede hacer que estudiemos un poco más, un poco de miedo también puede hacer de que hagamos resúmenes, de que prestemos más atención a la materia. El tema es cuando ya el miedo se nos sale de las manos y nos llega a paralizar o nos llega realmente a afectar a la hora de realizar la prueba, ¿verdad? Pero un poquito de miedo, pues obviamente siempre nos impulsa a estudiar y a dar lo mejor para el examen, ¿verdad? Pero sí, Alex, generalmente cuando tenemos un examen en donde se aprueba o no, un objetivo que lo podemos alcanzar o no, o sea, estas situaciones de vida que pueden marcar dos caminos, pasar el examen o no, generalmente nos puede despertar la emoción de miedo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo primero que hay que aceptar, y acá que he visto ya por ahí otros emojis, por aquí tenemos a May Vadilla, saludos, perdí el primero, pero la segunda la vencida, así tiene que ser, esa es la primera, la actitud, y ahorita lo vamos a hablar con Laura, lo primero es la actitud, sin actitud estamos jodidos, ¿verdad? Aquí también Denver Sancho dice que sí, que a él también le pasa, o sea, es un proceso natural que no solamente en los exámenes, en la vida sucede, ¿verdad? El hecho de que nos dé miedo a algo, a los retos nuevos y sobre todo cuando empieza un nuevo año. Entonces, para que la gente entonces lo entienda, es algo natural, o sea, cualquiera nos puede pasar, definitivamente que eso hay que valorarlo. Ahora bien, hay algo también que hemos visto mucho, que es el memorizar versus aplicar. Mucha gente lo que hace sí es memorizar. No estoy diciendo que no hay que memorizar, claro, en el examen de la licencia, sobre todo en la parte teórica, bueno, en la práctica, obviamente que también uno memoriza ciertas mecánicas, pero uno, creo yo, Laura, y tal vez explicarle a la gente, que hay que tener ese equilibrio entre memorizar y aplicar, o sea, de qué se trata, en qué nos puede ayudar el hecho de combinar las dos cosas. Y es que a veces cuando la emoción del miedo está muy alta, tal vez lo que memorizamos, porque cuando uno memoriza, lo repite, pero no lo internaliza, ¿verdad? O sea, realmente no lo, es como que lo mastica, pero no lo, no lo digiere. El tema es que cuando la emoción del miedo está muy alta, tal vez lo que memorizamos se nos puede llegar a olvidar. Y eso es lo que puede pasar en muchos cuando no pasan la prueba, ¿verdad? Que el mismo miedo al paralizarnos hace que aquello que memorizamos de repente ya no esté ahí tan disponible en nuestro pensamiento. Alex, antes de continuar esto de aplicar, quisiera también tomar en cuenta que una emoción es el miedo, pero también hay otras emociones. Hay gente que le puede generar un enojo, hay gente que le puede generar frustración, hay gente que le puede generar como la sorpresa. Hay otra emoción que también es muy importante, que es el asco, la aversión. Entonces, puede ser que tal vez la mayoría sintamos el miedo, pero puede pasar que en otras personas sean otras emociones la que llegue a paralizar y hacer que no se pueda pasar una prueba. Sí decimos que en la mayoría de los casos es el miedo, pero puede ser que una persona ese día se levante como con cierta sensación de asco, de aversión, y pues eso también le genera el no poder pasar la prueba. Ahora sí, pasando al de memorizar y versus aplicar, hay elementos importantes que siempre hay que memorizar, tal vez algunos nombres, algunas velocidades o algunos temas específicos que vienen en el folleto de manejo, pero siempre lo más importante a la hora de memorizar es que cuando estamos estudiando es ir pensando en la aplicación, porque si solo memorizamos es como información vacía, es como solo datos. Cuando empezamos a aplicar, y aquí es donde entra también una técnica muy importante, que podría ser la visualización, el empezar a pensar, ok, leemos algo en el folleto, pero si lo empezamos a pasar
a la cotidianidad. ¿Qué pasa si esto pasa en la calle? ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Qué pasa con ciertas situaciones? O sea, cuando empezamos a pensar en cómo podemos aplicar eso que estamos estudiando, pues obviamente a la hora del examen lo vamos a tener también más fresco, se puede utilizar más la información, porque solo la memoria, digamos, solo el repetir y repetir, que eso es pues un método de estudio un poco más antiguo, ¿verdad? Sino solo la memoria, y la memoria pura, con un miedo excesivo, grande, pues obviamente va a hacer que nos paralicemos y que no nos recordemos de nada. Si cuando estamos estudiando empezamos a pensar en la aplicación, empezamos a hacer asociaciones, por ejemplo, decir, mira, si pasa esto, hago esto. Si voy a tal velocidad, si paso por una zona escolar, es esto. O sea, si empezamos a asociar con elementos de la vida cotidiana, si voy entrando en una rotonda, si veo tal señal, o sea, como empezarlo a aplicar a ejemplos de la vida real, diríamos, esa aplicación va a hacer que sea más sencillo cuando vengan las preguntas en el examen, que generalmente las preguntas en el examen siempre van a variar, no siempre van a ser las mismas. La memorización funciona si nos preguntan exactamente lo mismo, pero como las preguntas varían, si nosotros empezamos a estudiar aplicando, pues vamos a tener más información para responder de una manera más adecuada en el examen. Sí, y es que Laura, eso pasa mucho, y yo creo que también, no solamente en esto de la licencia, o sea, nos aprendemos los puntos y comas, es cierto, hay elementos en los que uno tiene que memorizar porque se lo van a preguntar, y en el examen de licencia pasa, incluso, por ejemplo, hay una que es los objetivos de la seguridad vial, a usted se la pregunta y tiene que sabérsela, es obvio, o sea, no estamos diciendo que no hay que memorizar, pero en muchos de los casos hay que asociar, hay que visualizar, ¿por qué? Porque nos están poniendo, vamos a ver, si bien en la prueba teórica, igual los diferentes temas que yo sé dentro del manual de conductor vienen, al final es una visualización porque después viene la parte práctica, que se supone que es donde, valga la redundancia, vamos a ponerla en práctica lo que se aplicó en la parte del teórico, en la parte del manual del conductor. Entonces yo creo que nos queda claro que lo primero es, ok, vamos, hay que memorizar, hay ciertos elementos que hay que memorizar, pero tratar de hacer esa asociación y esa visualización con casos, incluso también se puede constantemente, ¿verdad? En la realidad, como usted lo dice, vamos por la calle, estamos pensando, vemos las señales y yo creo que ese ejercicio es importante hacerlo, o sea, no es solo el hecho de que estoy con el libro, ¿verdad? Propiamente, sino que empiezo a visualizar. Y parte también de los test que tenemos ilimitados, y lo pueden ver también, es cierto, hay muchas preguntas que son similares y demás, pero también se apuesta a que la gente pueda ir visualizando, esa es la palabra, esa es la técnica, la visualización, o sea, que la gente se acostumbre a asociar con la vida real, porque al final lo vamos a topar, ¿verdad? Podemos topar ahí después en la práctica. Exacto, ¿no? Y esa asociación va a ayudar a la memorización, porque es que no, a veces para poder acordarse de lo que uno memorizó, para decirlo así, uno ocupa asociarlo. A veces uno lo asocia con las letras, la primera la comenzaba con A, la segunda con C, ¿verdad? Siempre se asocia con algo para poderlo recordar. Ojalá que lo podamos asociar también con elementos de la vida cotidiana cuando estamos ya sea manejando o de acompañantes en un carro. Y creo que algo también importante para poder estudiar esto de la memorización es que si vamos en un carro de acompañantes, ir pensando en lo que estamos memorizando, ¿verdad? O sea, si lo leímos, lo estudiamos en una clase y ese día vamos ahí en un carro o en un bus acompañando, pues tratar de ir recordando y aplicándolo, ese recuerdo y esa aplicación nos va a ayudar también para recordar lo que memorizamos. No sé si me explico, o sea, la memorización siempre tiene que llevar asociación y aplicación para podernos acordar el día del examen, porque si no, son datos muy vacíos que fácilmente se olvidan, más si uno está en un estado psicológico, un estado emocional como muy alto, digamos, con una emoción muy alta como lo sería el miedo, ¿verdad? Es que es eso que toca Laura, y yo creo que a más de uno le pasa, es eso, o sea, yo memorizo y memorizo hasta los puntos y comas, y entonces a mí me cambian una palabra y me jodí. Ese es el problema de lo mecánico. Si yo me vuelvo tan mecánico, tan robot, como que esto, y ya me lo cambiaron, me le dieron vuelta, y ahora sí, ¿qué era? ¿Cómo era? Y ahí es donde usted acaba de dar en el punto. Es que yo lo tengo que visualizar, lo tengo que asociar con mi alrededor. Usted lo acaba de dar el ejemplo claro, incluso aquí Jessica en el comentario, y lo voy a leer, y que dicha que lo hace, dice, yo ahora que estoy estudiando, ¿verdad? Deseo pasar ese examen.
ando en la calle diciendo, esto es una vía tal, esta es una Ajá. tal cosa, y así con todo. Es que, bueno, es que eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Obviamente el día del examen a todo el mundo, porque eso creo que es como automático, le van saliendo, digamos, preguntas diferentes, ¿verdad? Pero esto de la visualización, perdón, y de asociar, yo creo que es una de las técnicas que se deben aprovechar. Otro caballero acá dice, Parris Quesada, a mí me genera emoción sobre el reto de ganar la prueba. Ahora bien, esta pregunta es importante, Laura, porque es ya un poquito, la gente dice, sí, tal vez un día antes no duerme o se toma una pastilla y el día que se levanta, sí, se levanta con dolor de estómago, es parte, digamos, de ese miedo. Bueno, pero ¿qué podemos hacer antes, durante y después de la prueba? ¿Qué recomendaciones podemos darle a la gente? ¿Verdad? Porque esto empieza por uno. O sea, nosotros podemos decir aquí cualquier cantidad de cosas, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Para poder, digamos, salir adelante y ganar no solamente la prueba teórica, también para la gente que hace la práctica, ¿verdad? Propiamente. Claro, y para después de tener las dos pruebas, poder tener un manejo seguro en las calles, ¿verdad? Lo cual también es muy importante. En el antes, además de esto que estábamos conversando ahorita, de estudiar con las asociaciones, de, como decía Jessica por ahí, de ir en la calle pensando acerca de lo que se va leyendo de la teoría, eso es importante, o sea, esa preparación realmente que no sea solo de memorizar, sino de ir aplicando, eso es necesario durante el antes, pero también en el antes es importante como sacar un tiempo y un espacio y empezar a hacer una autoevaluación o una introspección y empezar a recordar, decir, bueno, no sé, a mí en los otros exámenes del colegio o en las otras pruebas que he hecho, ¿qué me ha pasado antes? Ah, mira, antes me ha pasado que no puedo desayunar, que no puedo dormir, que cuando llego me empiezan a sudar las manos y me pongo demasiado nerviosa, nervioso y me paralizo. Entonces, es importante identificar qué nos ha pasado antes para poder empezarlo a trabajar. Si no lo identificamos, inclusive lo podríamos escribir, Alex, en un cuadernito, hacer esta como evaluación, decir, bueno, antes, ¿qué es lo que me ha pasado, verdad? Al identificar, por ejemplo, el no dormir, el no poder desayunar, el que nos suden las manos, el ponerse tan nerviosos de no poder hacer la prueba, todas estas son señales de ansiedad. La ansiedad es, bueno, y vamos a regresarnos un poquitito para explicar el tema. El examen en sí es una situación amenazante que nos lleva a una respuesta orgánica y psicológica que es el estrés. El estrés no es que sea malo o bueno, es como tenemos en nuestro organismo, en nuestra parte psicológica, la forma que tenemos de afrontar un reto. Uno puede afrontar el reto estudiando y haciendo el examen y pasándolo, o sea, puede afrontar el reto resolviendo, o también uno puede afrontar el reto paralizándose o con la respuesta de la ansiedad, que es lo que hablábamos ahorita. Si hemos determinado que lo que nos genera el reto es ansiedad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Empezar a tomar precauciones para trabajar esa ansiedad. Por ejemplo, si nos cuesta dormir, podemos hacer técnicas de relajación, respiración antes de dormir. Si estamos muy, muy nerviosos, podemos realmente entender que las emociones, inclusive podemos buscar información en línea, llevar algunos cursos acerca de las emociones para poder regularlas y llegar al examen con un abanico mayor de herramientas para sobrellevar el examen. A grandes rasgos, lo más importante que se puede hacer antes, Alex, es esta evaluación, estudiar con estas asociaciones e ir centrándose en el momento presente, día a día. Por ejemplo, a veces nos vamos al futuro, uy, voy a pasar la prueba o no la voy a pasar, ¿qué va a pasar? Y ese futuro nos genera esta ansiedad que hablábamos, que es la respuesta que no queremos generar, ¿verdad? Entonces, si vamos día a día, bueno, hoy me voy a preparar, voy a estudiar, voy a practicar mi relajación, mi respiración, voy a estar positiva, voy a repasar la materia, voy a comer bien, voy a estar bien hidratada, porque esos elementos también son importantes. A veces uno llega deshidratado, llega con poca alimentación, y eso también va a impactar, ¿verdad? Entonces, día a día, día a día, día a día, en ese antes es importante para irse preparando. Llega la noche antes del examen, sería el día siguiente. Lo importante es la noche antes es distraerse, no estar pensando, uy, mañana la prueba, ya la he perdido muchas veces, sino inclusive se puede ver una película, una serie, se puede hablar con alguien, o sea, distraerse la noche antes es clave para no estar sobrepensando.
buscar tener una cena liviana, que pueda ayudar a dormir, hacer las técnicas de relajación, distraerse y bueno, procurar dormir. Al día siguiente, el día del examen, que ese sería el durante, es importante levantarse o prepararse y llegar con suficiente tiempo. Inclusive tomar más tiempo para prepararnos, nos podemos levantar para alistarnos, tomar el desayuno, hacer un repasito de la materia, eso a algunas personas les sirve, a otras no, llegar con tiempo a la prueba, nada que llegar en carreras y, ¿verdad? Porque eso tampoco ayuda, o llegar tarde, mucho menos, o sea, tomarse un tiempo para prepararse, igual ir paso a paso, o sea, si van en el transporte, decir, bueno, aquí voy en el transporte, estar centrados en el transporte, ¿verdad? En el bus, en el carro. Llegar, hacer la prueba, bueno, ahorita es prepararme, o sea, paso a paso, es una clave importante para cuando tenemos un evento así. Y durante la prueba es importante ir despacio. A veces nos atarantamos y el atarantarse uno empieza a respirar más rápido y empieza tal vez a sentir la ansiedad. Entonces, en este momento es importante detenerse e ir despacio, leer la pregunta con despacio, con tiempo, tratar de analizar si hay alguna pregunta que tal vez no sabemos, ya sea podemos pasarla o porque si nos quedamos muy pegados en una sola pregunta, pues eso también nos puede generar más ansiedad. Al final, pues repasar las preguntas que no respondimos para poderlas completar, eso puede ser una técnica, pero igual ir paso a paso, respirando. La respiración inicia por la nariz, uno inhala hasta que se infla, digámoslo así, toda la cavidad torácica, el vientre. Si nos ponemos las manos en el vientre, las manos tienen que salir, sostenemos y podemos exhalar por la boca y al exhalar el vientre tiene que entrar, ¿verdad? Eso es un tipo de respiración diafragmática, pueden buscar más información, eso puede ayudar. Y entonces durante la prueba la clave es eso, es mantener la calma, ir paso a paso, momento al presente, no estar pensando una vez más en el futuro de que si va a pasar o no, sino tratar de resolver, o sea, centrar nuestra atención en resolver las preguntas y mantener la calma. Y ya después de la prueba, es importante también igual mantener la calma, hacer un análisis, ya sea que se pase o no, aprender, generar un aprendizaje. Si la prueba no se pasó, pues de repente ver qué se puede cambiar, mejorar, pero básicamente, Alex, la clave es estar en el momento presente, mantener la calma y ir paso a paso. Vamos a ver, y ahorita voy a con un comentario del joven Denver Sancho. Laura, el hecho de la respiración, o sea, es que la gente se sienta frente a la computadora y empieza y ve la primera pregunta y ya se bloqueó, o sea, qué complicado. Al final, o sea, como les digo, acá nosotros damos esos consejos, pero la persona tiene que tratar de alejar esos fantasmas, ¿verdad? De alejar, de tratar incluso eso de respirar, o no sé si puede uno como cerrar los ojos o qué, o qué se puede hacer. Yo creo que será más que todo la respiración. Ver aquí lo que dice Denver, bueno, muy importante lo que dice May Badilla, creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad, por supuesto. La actitud es lo primero, porque si yo ya voy negativo, vuelvo y repito, estoy jodido, porque si yo voy, uy, me irá a costar. Es que ya cuando uno va con ese prejuicio, me irá a costar, me irán a preguntar lo mismo. O en el futuro, ¿verdad? Uy, la iré a pasar o qué va a Sí, pasar, ¿verdad? exactamente. Incluso, bueno, en el caso de nosotros en Práctica Test, bueno, hay una serie de test ilimitados que lo que hacen es ayudarle para que más o menos, obviamente, usted sepa lo que se va a enfrentar. Eso es parte, digamos, de las ventajas que tienen, por ejemplo, la gente que se prepara con nosotros, y no lo digo yo, lo dice la gente también en Internet, a la hora de poder hacer, pues, los test ilimitados. Vea lo que dice Denver Sancho. A mí lo que me da es miedo. Y otra cosa, la gente yo no sé si confunde ansiedad y miedo, o será que se revuelven, no sé, si es que sentirá uno lo mismo, porque yo creo que es más ansiedad que nervios, siento yo, pero bueno, dice, a mí lo que me da es miedo antes de hacer el examen. Me comporto como nervioso y cuando lo llego a hacer, me pasa que se me olvida lo que me están preguntando y tal vez sí lo sé. No sé si más bien es que se desconcentra, del mismo Sí, nervio exacto. se desconcentra. Ujú. Vea lo que Ese- dice acá. ese- Por el mismo nervio y el mismo miedo, contesto tal vez lo que pienso, yo creo que sí y no es así. Y para cerrar, para darte la palabra, dice, me pasó que luego de hacer el examen me sentí súper mal y me enfermé 4 días de lo mismo, luego de hacer el examen. Dice, estar tranquilo y pensar bien cuando respondo. Yo sé que también ustedes me van a decir, es que
nos dan X cantidad de minutos. Sí, es cierto, el reloj, pues, de ahí también es un agente amenazante, hablemoslo así, pero bueno, también hay que saber administrarlo, me parece, ¿no, Laura? Claro, no, Alex, y usted dio en un punto importante y es en lo que se concentra uno. Si, por ejemplo, uno se concentra en el tiempo, uy, me faltan, ¿verdad? Y el tiempo entonces no se detiene y más bien se convierte en un factor ahí de tensión. O si me concentro uy, la vez pasada lo perdí, o uy, ¿verdad? Ahí a veces uno se concentra en cosas que no ayuda, definitivamente. Y uno puede estar súper concentrado en elementos que no lo ayudan, ¿verdad? Para poder cumplir el examen. ¿En qué puede ayudar concentrarse ya a la hora de la prueba? En resolver la pregunta. Bueno, primero que todo, como hablamos ahora, el regular la respiración, porque a veces cuando viene todo este nerviosismo, ansiedad, miedo, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Que es como todo junto, y la frecuencia respiratoria, o sea, las veces que respiramos se altera y entonces respiramos más rápido. Entonces, al respirar más rápido, nos oxigenamos menos, llega menos oxígeno a todo nuestro organismo y al oxigenarnos menos, no tenemos la misma claridad, digámoslo así, a la hora de pensar, ¿verdad? Entonces, es importantísimo esto de la respiración y concentrarnos en algo que nos ayuda. ¿En qué nos puede ayudar? A la hora de responder la pregunta, no lo que hablábamos antes, no en el futuro, uy, ¿verdad? Sino en el momento, de verdad leer, respirar, regular la respiración, leer la pregunta y sobre todo entender la pregunta. En eso es lo que nos tenemos que concentrar. Ahora, esto es similar a cuando alguien se prepara para un evento deportivo o una competencia. ¿Cómo sabe alguien que va a hacer una competencia que puede llegar a tener esa seguridad de que va a competir bien? La seguridad y la confianza nace en el entrenamiento. En este caso, la seguridad y la confianza nace en la preparación. Por eso lo que hablábamos anteriormente, el llevar las clases, el hacer estas asociaciones, el ir en la calle pensando, como nos decía Jessica, si la señal es esta o la otra, o sea, todas esas asociaciones nos van a hacer de que cuando lleguemos al examen, tratemos de entender la pregunta y ya pues en sí la respuesta va a estar ahí en la misma pregunta, ¿verdad? O sea, muchos de los nervios se reducen cuando realmente estudiamos a profundidad y cuando realmente nos sentimos cómodos o cómodas con la materia, o sea, cuando sentimos que la dominamos. Entonces, ¿en qué nos tenemos que concentrar? En buscar, sentir, dominar la materia para poder llegar a hacer el examen de una manera más fluida. Y durante el examen, lo importante es centrarse es en resolver y en entender, ¿verdad? En resolver y entender es la clave para poderse concentrar. Sí, sí, y aquí hay algo que tal vez hemos hablado un poquito mucho de lo teórico, pero ¿cómo relacionarlo con lo práctico? Porque, vamos a ver, aquí Jocelyn Monge nos pone un comentario y creo que nos da pie para hablarlo también. Yo hice 3 veces el teórico, a la tercera lo pasé con el curso que ustedes imparten, en el caso de Práctica Test. Nosotros tenemos, bueno, aparte de lo que es la parte de los test ilimitados, tenemos las clases online. Dice, me dio mucha seguridad. Sin embargo, me ganó el miedo en la prueba práctica. Y es que en la prueba práctica, Laura, bueno, como bien lo dice, ya ahora sí voy con el auto, a pesar de que hay escuelas de manejo prácticos, ya sean damas o caballeros que lo imparten, y usted en teoría pues aprende con ellos y practica también, pero llega el día del examen y se le trabó el pie. No sé, en este caso, a nivel práctico, en lo que es la parte práctica, si igual, respirar, si se puede, son fracciones de segundos, porque el evaluador no le va a dar chance a uno de hacer así, ¿verdad? Y poder, o sea, yo no sé si hay más que todo la concentración, ¿verdad? Es lo que tiene que pesar y escuchar sobre todo al evaluador, porque te comento, y nos han dicho muchas personas que, por ejemplo, usted va en el auto, hace el alto y le dice el evaluador, pase, y usted pasa, porque el evaluador le Claro. dijo, y ahí usted Ajá. perdió puntos, porque usted tiene que hacer el alto y fijarse y pasar. No, el evaluador dijo, pase, ahí perdió, fue una trampa. Entonces, yo no sé cómo podemos decirle a la gente cómo enfrentar esa parte del práctico, de los nervios. Imagínense lo que es que se le apague el carro. Yo lo entiendo, me imagino que es normal. ¿Qué podemos decirle a la gente en ese aspecto, Laura? Sí, y hay un elemento también que puede servir en ambos, ¿verdad? En el teórico y en el práctico. Y es el autodiálogo, es lo que uno se dice a uno mismo cuando está haciendo un evento así importante, un examen. Muchas veces
a veces ni nos ponemos atención y ni nos escuchamos, ¿verdad? Y lo que nos estamos diciendo, igual que la concentración, a veces no nos ayuda. A veces nos decimos, uy, qué susto, uy, qué miedo, uy, iré a pasar o no, uy, uy. En estos casos, especialmente en el examen práctico, el autodiálogo, o sea, lo que nos decimos, tiene que estar plena, y la concentración van de la mano, plenamente en lo que estamos haciendo. O sea, el autodiálogo tiene que decir alto, freno, semáforo verde, ok, llego, meto clutch, o sea, como irnos dando instrucciones de lo que tenemos que ir haciendo. Meto primera, meto clutch, paso a segunda, respiro, vamos, voy bien, ¿verdad? Sigo, ok, viene esta zona escolar, reduzco la velocidad, bajo, ¿verdad? Freno despacio, vuelvo a meter el clutch, es que depende de lo que se esté, bueno, vienen los conos, ok, reduzco velocidad hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, si nos vamos dictando las instrucciones de lo que tenemos que ir haciendo en el momento, nuestra concentración va a estar más en eso, en lo que hay que hacer, porque si no, queda muy, muy abierto y ahí es donde podemos empezar a hacer cosas que tal vez Empezamos a la misma, hacerlo, empezamos a sí, hacerlo. sí, y eso es una clave que se usa mucho en cuando ocupamos hacer cosas de precisión. O sea, cuando ocupamos hacer cosas precisas, podemos tener como dos autodiálogos. Uno es específicamente centrado en lo que hay que hacer, como este ejemplo que acabamos de poner. Freno, meto clutch, meto primera, acelero un poquito, ¿verdad? Y eso hay que irlo practicando. En las clases de manejo uno puede ir pensándolo. Y eso también uno lo puede visualizar. Lo bonito de la prueba práctica de manejo es que es un circuito que ya sabemos lo que tiene, ¿verdad? Que tiene tal vez conos. Bueno, yo hice la prueba de manejo, creo que hace fácil, mejor ni les digo, como de más de 25 años, creo, no sé, muchos años. No, no. Por ahí el Hace ratito. 98, No, hace pero rato. bueno, sí, hace rato. Pero el circuito uno sabe lo que tiene, entonces el circuito uno lo puede visualizar, puede saber qué decirse en qué momento. Y eso es importante. O uno puede decirse también como palabras de motivación, vamos, lo estoy haciendo bien, ya casi, queda poco. Y luego otra vez volver a palabras técnicas, ok, despacio, precisión, velocidad, o sea, como elementos importantes a los cuales hay que prestarle atención en el momento. ¿Qué significa esto, Alex? Que antes de hacer la prueba práctica, tenemos una vez más, inclusive podemos tener un cuaderno y dibujar el circuito y hacer un plan. Si nosotros llegamos con un plan de lo que vamos a hacer, es más fácil podernos concentrar y manejar el miedo o las emociones. Si nosotros sabemos decir, mira, salgo, despacio, doblo a la derecha, hago tal cosa, alto, o sea, si tenemos un plancito, es mucho más fácil de seguir ese día. Y si ese plan lo visualizamos, y si nos hablamos positivos, y si estudiamos un montón, y si practicamos, todos estos elementos nos van dando más seguridad y confianza para el día de la prueba, ¿verdad? Correcto. Y es que, vamos a ver, Laura, tal vez la gente también se siente intimidada por el evaluador, porque tal vez cada quien tendrá su carácter o cada evaluador tendrá su, porque tampoco podemos esperar que vaya a decirle, venga, siéntese aquí. No, no, el evaluador viene de una vez como dice la palabra, a probar. Claro, y Entonces, lo hacen muchas veces al día también, ¿verdad? Entonces ellos, y la gente debe entender que ellos nos van, no porque ellos quieran, siento yo que no es un asunto personal, sino también para ver de verdad de qué está hecho uno. Pero a veces yo creo que le damos mucha importancia, o la gente le da mucha importancia, incluso en los comentarios, es que me tocó tal evaluador, es que qué terrible que... ¿Cómo hacer para obviar esa parte? O sea, el respeto, obviamente hay que respetarlo, pero yo creo que nosotros, cuando vamos a hacer ese examen práctico, y nos vamos a sentar, tenemos que estar, o sea, seguros, independientemente del evaluador. Lo que hay que hacer es que estar concentrado porque el evaluador va a pretender hacernos caer en el error, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, no es que nos vamos a poner serios y vamos a decir, sí señor, no señor, no, no. No sé cómo hacer como para que la gente no se siente intimidada, perdón, ante la presencia de un evaluador, porque ya no es el que le enseñó, o su esposo, o su hermano, o su hermana, o el que le enseñó a manejar, sino que ya es el evaluador y ya ahora sí viene con nota, ¿verdad? claro, existen dos tipos o dos focos de concentración. Uno se puede concentrar en cosas de afuera, el evaluador, o uno se puede concentrar en elementos de adentro de nosotros, la respiración, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo.
si yo todo mi foco de atención lo pongo en el evaluador, ¿verdad? Le doy toda la energía y toda la atención a él o a ella, y entonces ya tengo menos atención para poder hacer yo mi manejo, ¿verdad? Entonces ahí eso puede ser todo un tema. ¿Qué es importante de hacer? Concentrarnos en nuestro propio manejo, o sea, el evaluador sí, claro, está ahí, hay que escucharlo, hay que tratarlo con respeto, pero como hablamos anteriormente, que el autodiálogo y que la concentración esté en cómo voy manejando y lo que voy haciendo en el momento. ¿Cómo hago eso? Reduciendo mi atención al manejo y no solo a lo que me va diciendo. Igual cuando vamos manejando, ya cuando tengamos la licencia, uno cuando va manejando tiene que ir concentrándose en el manejo, no, inclusive no en la canción, porque a veces muchas personas se van a la canción y todo y se despistan y tal vez cometen algún error que los lleva a un accidente, o a veces va uno más como con lo que va pasando al lado y no con el manejo. O sea, yo creo que esto es algo que no solo es para la prueba, sino es para la vida de conductor o de conductora. O sea, poder centrar nuestra atención en el manejo y no en otros factores que tenemos al lado. Una vez más, ¿cómo hacemos esto? Practicándolo. Cuando estamos en las clases de manejo o cuando vamos de acompañantes o en algún carro, practicar el poderse concentrar en el manejo, o sea, practicar, concentrarnos en lo que vamos haciendo, ¿verdad? Hablándonos con el autodiálogo y todo esto ayuda a esa concentración también. Por Sí, ejemplo, concentrarse en este enfoque interno, es decir, cómo está mi postura, cómo estoy respirando, qué estoy pensando, cómo llevo las manos, cómo llevo los pies. Eso es más importante en la prueba de manejo, pensar en eso y acomodar eso, que pensar en qué caras me está haciendo el evaluador, ¿verdad? sí, sí. Aquí tenía esta pregunta también. Suele pasar mucho en los comentarios que perdí la prueba uno, dos, tres veces. Bueno, ¿qué hago si pierdo la prueba? O sea, ¿a dónde tengo que cambiar? ¿Qué debo hacer? Al principio, cuando uno pierde o no alcanza algo, pues obviamente se sienten otras emociones. En este caso, la emoción puede ser la tristeza, que es otra emoción, ¿verdad? Está el miedo, está la tristeza, está la felicidad, está el enojo, puede ser enojo, tristeza, frustración. Y esa emoción, al igual que el miedo, es importante de prestarle atención. O sea, no es que vamos a salir, uy, ¿verdad? Llenos de felicidad, no. Si estamos tristes, si queremos llorar un poco, o sea, eso es válido. Entonces, al principio es reconocer la emoción, conversarla con alguien y sentir la emoción, eso es importante. La tristeza, a veces creemos, igual que el miedo, que estar tristes es malo, pero realmente la tristeza es una emoción que nos puede motivar o mover a acercarnos a otras personas, a hacer cambios en la vida, ¿verdad? Eso por un periodo de tiempo, ya mucha tristeza por muchos meses, eso sí no, definitivamente no es bueno. Pero bueno, ¿en qué nos puede ayudar esa emoción, esa tristeza? A decir, ah, mira, que puedo cambiar, que tengo que hacer diferente la próxima vez, que tengo que mejorar. Y acá es donde volvemos a entrar en el tema de la autoevaluación y decir, ah, mira, es que definitivamente tengo que trabajar mi parte psicológica, voy a inscribirme en un curso, o no, uy, definitivamente es que tengo que practicar más, o uy, no, ocupo más horas en el carro, de práctica, ¿verdad? De práctica a práctica, la Sí, redundancia. Entonces es sentir la emoción, conversarla con alguien, pero no solo quedarnos ahí, sino empezar a buscar hacer cambios, decir, ah, mira, es que ocupo hacer esto diferente, y esos cambios empezar a aplicarlos en la vida cotidiana. Yo sé que así hablándolo suena muy sencillo, en la práctica pues obviamente lleva un poco más de decisión, más de verdad, pero siempre que no alcanzamos algo, lo importante es ver qué es lo que hay que cambiar o mejorar. ¿Cómo es que dicen que no hay mayor locura que pretender cambiar las cosas y seguir haciendo lo mismo? O sea, es ver qué pueden hacer, qué se puede hacer de diferente. No es sí, repetir y repetir y repetir lo mismo, ¿verdad? sí, entiendo. Y en este caso, vamos a ver, yo creo que la gente también tiene que, y es parte, y yo creo que se les dice también acá en Practicates Costa Rica, de que si se pierde la prueba, ellos tienen que también ver cuáles son esas partes débiles de la materia que Ujú. tal vez hay que prestarle más atención, ¿verdad? Y por eso acá la plataforma está la facilidad de que usted puede, al ser cliente premium, por ejemplo, usted hace las prácticas que usted quiera, entonces practique, practique. Estoy hablando de la parte teórica, practique, 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 ¿verdad? Pero también usted tiene que decir, bueno, creo que es el capítulo tal donde estoy fallando más. Entonces, bueno, marco, me concentro un poco más en ese, sin descuidar lo otro, pero, ¿verdad? Entonces yo creo que también en parte de esa evaluación,
también de esa parte emocional, va a tener que hacer mucho lo que es también esa autoevaluación de qué parte de la materia es la que me está costando. A veces también, y yo no sé qué tanto incide, tanto para lo que es teórico y práctico y para cualquier situación de la vida, el cómo me esté yendo. No sé, porque yo puedo decir, no, yo voy preparadísimo, pero mi vida es un desastre, o mi vida está pasando, estoy pasando por un momento complicado. ¿Eso incide o no incide también en un momento cuando ya me toca hacer el examen? Sí, sí puede incidir, pero también podemos hacer como una ventana, digámoslo así, y poder hacer el examen, porque en la vida cotidiana siempre todos tenemos situaciones. Obviamente, si son situaciones muy graves, entre más graves, más fuertes, más nos pueden impactar, ¿verdad? Si ya son situaciones muy fuertes en la vida, pues lo aconsejable es buscar solucionar esa situación y después continuar con las pruebas y demás. Pero sí existe, Alex, todo este tema de la concentración nos puede llevar como a apartarnos un momentito de lo cotidiano que va pasando y centrarnos en la prueba, en el examen. Y es justamente esto que hablábamos anteriormente, el poder centrarse plenamente en lo que estoy haciendo en el momento. Imagínense un doctor que tuviera que operar y que ese día, no sé, tuviera un problema, pues igual tiene que operar a alguien ese día, ¿verdad? Entonces, sí hay, esto de la concentración nos puede ayudar por momentos a centrarnos en lo que estamos haciendo en ese momento. Una vez más, la técnica es la concentración interna y centrarse en el momento presente. Alex, y también quería agregar esto de qué oportunidad tan buena tienen con Practicatest el poder hacer todos estos cursos y todas estas prácticas en línea, porque entre más practique uno, con mayor seguridad y confianza, es más, uno entre más práctica puede llegar a hacer las cosas más fluido, ¿verdad? Entonces, invitarlas a aprovechar esta oportunidad de poder practicar antes del examen. Eso les va a hacer sentir mejor definitivamente. Y usted sabe que ahora que estábamos hablando de cuando yo pierdo el examen tal vez, o igual estoy practicando para mi primera prueba teórica, independientemente de lo que suceda después, en la misma plataforma te da la estadística. O sea, por ejemplo, si capítulo, no sé, motocicletas, y resulta que el mismo sistema te dice, no, en este capítulo estás bien, en este más o menos, en este no hay manera, estás mal, tenés que volver. Entonces, el mismo sistema, en el caso de Práctica 3 Costa Rica, te permite, ¿verdad? Te permite saber a dónde es que estás fallando. Y sobre todo porque es en línea, porque la facilidad en línea es eso. Es más, yo puedo estar en cualquier lado, puedo estar ya con el celular o con la computadora y me meto y practico. O sea, independientemente de la hora que lo haga, o sea, cuando me sienta mejor, puede ser en la noche, hasta puede ser en la madrugada, si quiero. O sea, ya eso es de cada quien como se sienta mejor. Pero la plataforma le permite a usted, en este caso, poder saber en qué está fallando. Entonces, yo creo que esa autoevaluación es importantísima después de si lamentablemente tal vez en la primera, pues no logró pasar la prueba. No se va a acabar el mundo, a todo mundo le pasa. O sea, y creo que, bueno, ha habido estadísticas también de educación vial, algunos que es que no llegan, pero que no llegan a la prueba, pero hay muchos que sí que la pierden. Pero, o sea, tampoco es que tengamos que frustrarnos, ¿verdad? Y que ya ahí se nos acabó completamente el mundo.